Entre las 13 personas candidatas a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda figuran las excomisionadas de Puebla, María del Carmen Cabarín Trujillo, denunciada por un colectivo del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción, y de Quintana Roo, Luz Margarita González López, acusada por familiares de personas desaparecidas de ineficacia. También compite para el cargo la actual titular de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, señalada de falta de transparencia y de promover la división de los colectivos locales. La Secretaría de Gobernación publicó el 5 de octubre la convocatoria para ocupar el puesto que dejó vacante Carla Quintana tras su renuncia en agosto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y el día 15 se dio a conocer la lista de personas candidatas. Su salida fue atribuida a un desacuerdo con el método utilizado por el gobierno de Cotton Head para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sobre el que diversas voces han advertido que podría tratarse de un intento de rasurar las cifras de desaparecidos, que superan las 112,000 personas. Carabarín Trujillo, quien estuvo al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, desde enero de 2020 hasta agosto de 2023, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado el pasado 10 de mayo por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, por actos de corrupción, omisión y violaciones a los derechos de las víctimas directas e indirectas. Por este proceso se abrió la carpeta de investigación 302/2023 FSC. Hasta ahora, el colectivo no ha sido notificado de avances en el caso y la Fiscalía General del Estado tampoco ha brindado información. La comisionada, que fue la primera titular del organismo, tuvo desde el inicio una relación tensa con las familias y su gestión se caracterizó por una cerrazón a los cuestionamientos. Al menos, hasta un mes antes de su renuncia se comprobaron omisiones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, como no incluir a familiares en la planeación de las acciones de búsqueda, lo cual, de acuerdo con el colectivo, llegó a poner en riesgo a algunas familias al organizarlas en lugares peligrosos, sin vigilancia suficiente, al actuar de manera descoordinada con la Fiscalía General del Estado. Se le acusó también de comprar equipo, como una lancha, cuatrimótoros y camionetas que resultaban inservibles para las labores de búsqueda, o bien permanecían guardados porque los integrantes del organismo no salían a campo. La Comisión Poblana recibió además observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en la cuenta pública 2021 señaló un posible daño patrimonial de 3.5 millones de pesos por cursos de capacitación en búsqueda impartidos a personal de los 217 municipios del estado, de los cuales no se presentó evidencia. María Luisa Núñez Barojas, buscadora poblana fundadora de La Voz de los Desaparecidos, dijo que la reacción de las familias fue primero de indignación ante su postulación a la Comisión Nacional de Búsqueda y después de sorpresa por el atrevimiento de la excomisionada. Realmente es preocupante que este tipo de gente quiera llegar a la Comisión Nacional de Búsqueda porque es alguien que no le tiene respeto a las leyes, a las sanciones, que en este caso, si bien es cierto que Carabarín Trujillo no ha sido sancionada, hay una denuncia en trámite, una investigación y todavía no puedo decir, a menos que sepa algo que nosotros no, ya que ha estado a salvo o ya libró esa situación. Un funcionario que comete actos de corrupción que no hace su trabajo causa mucho daño, subrayó Núñez Barojas. La buscadora hizo un llamamiento a la SEGOP para que se consideren perfiles como el de la excomisionada de Puebla, porque de hacerlo, pondría en riesgo los derechos de las víctimas de desaparición, desde el ser buscadas como el que pueda ejercer sus derechos los familiares. Colectivos de Morelos también han manifestado su inconformidad con la postulación de la comisionada de búsqueda estatal, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, por considerar que se promueve la división entre las familias. Desconoce el contexto en que suceden las desapariciones en la entidad y no garantiza el derecho de toda persona a ser buscada. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, encabezada por Ruiz Ramírez desde 2018, se ha caracterizado, según afirmó el colectivo Regresando a Casa Morelos en un comunicado, por dividir a las víctimas de desaparición en primera, segunda, tercera y hasta en cuarta categoría. Opera bajo un esquema discriminatorio, intercambiando búsqueda por apoyo político,
solo con quienes no critican ni comprometen a su titular, señaló. Esto ha generado división entre los propios colectivos de familiares, a quienes usa políticamente a su conveniencia, aseguró, e incluso ha llegado a boicotear las acciones de búsqueda que se realizan de manera independiente. El colectivo reconoció por su participación en las exhumaciones realizadas en fosas de Teltelcingo y Jojutla en 2015 y 2017, respectivamente. Recordó que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos es una de las comisiones menos transparentes del país, al no tener más que en un perfil de Facebook como mecanismo de rendición de cuentas, carecer de un plan de búsqueda estatal, no llevar un registro de las personas desaparecidas en la entidad y no actualizar en tiempo real el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Encontradas. No ha entendido Ruiz Ramírez la importancia de tener una comisión de búsqueda fuerte y autónoma que garantice el derecho de todas las personas a ser buscadas. La situación era similar en Quintana Roo, con la excomisionada Luz Margarita González López, destituida en noviembre de 2022 a solicitud expresa de los familiares de personas desaparecidas y por instrucción de la gobernadora entrante María Elena Lezama Espinosa. Tras la publicación de la lista de aspirantes a la Comisión Nacional de Búsqueda, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo exigió a la Secretaría de Gobernación que, por respeto a todas las víctimas directas e indirectas en el Estado, la excomisionada no sea considerada para ocupar el cargo. En un pronunciamiento dirigido a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, el colectivo fundado en 2021, a raíz de la doble desaparición de Diana García y Jorge Armando Quiao en Cancún, recordó que González López fue despedida por su ineficacia, falta de compromiso y resultados, además de estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada locales. El proceso para designar a quien dirigirá la Comisión Nacional de Búsqueda está siendo muy acelerado y poco transparente, consideran familiares y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Tras la publicación de los currículums de los 13 candidatos, se desconocen los pasos siguientes. No se sabe si las entrevistas a las personas aspirantes serán transmitidas en directo por redes sociales, si habrá una terna finalista y cuándo se nombrará el nuevo titular. Al ser consultada, el área de comunicación social de la Comisión Nacional de Búsqueda se limitó a decir que toda la información sobre este tema se da a conocer en la página oficial de la Secretaría de Gobernación. En entrevista, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PROT, comentó que el proceso de selección debería seguir la pauta del nombramiento anterior. Si eso no ocurre, creo que legítimamente se podrían despertar preocupaciones ante la posibilidad de que se trate de un proceso que priorice más un perfil político. Martín Villalobos, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, cuestionó que se dieran tan solo 9 días, a partir de la convocatoria del 5 de octubre, para presentar propuestas de candidatos, al tiempo que consideró discriminatorio para los colectivos y organizaciones que no se encuentran en la Ciudad de México que las postulaciones tuvieran que hacerse de manera presencial. Nos da la sensación de que pudiera, a lo mejor, ser un proceso que se generó para dar validez a algo que ya tenían decidido, dijo Villalobos, cuñado de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de psicología desaparecida el 14 de diciembre en 2004 en la capital del país, y coordinador de la fundación que lleva su nombre. El mismo día en que se publicó la convocatoria para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México y el Observatorio de Designaciones Públicas hicieron llegar a la secretaria alcalde y al hoy subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un documento con recomendaciones para el proceso de selección de lo que consideran una alta responsabilidad pública, guarde los mínimos estándares, reglas claras, igualdad de condiciones y no discriminación, transparencia y máxima publicidad, participación ciudadana, decisión por méritos y capacidad y rendición de cuentas. La principal preocupación de las familias y colectivos de personas desaparecidas, pero también de organizaciones de derechos humanos, es que el perfil seleccionado responda a intereses políticos, propios de la coyuntura del final de sexenio,
y no tenga las capacidades técnicas necesarias para atender la crisis humanitaria. En un comunicado, publicado este miércoles, la Red de Enlaces Nacionales, Familiares en Búsqueda María Herrera, el Movimiento Nacional de Nuestros Desaparecidos México y el Observatorio de Designaciones Públicas calificaron como sumamente preocupante que el proceso de selección se realice de manera alejada de las familias, de manera discrecional y poco clara. Uno de sus temores es que la falta de transparencia en la convocatoria se traduzca en que no haya una revisión sustantiva de los perfiles de las personas aspirantes, ni un proceso de escucha que recoja las demandas de las familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la CEGOP, se recibieron 140 postulaciones, de los cuales solo 13 personas cumplieron con el requisito de entregar de manera presencial sus documentos. En este grupo se encuentran, además de las 3 candidatas mencionadas, personas ligadas al Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y otras que no cuentan con la experiencia para ocupar el cargo. Una de las aspirantes es la abogada Azucena Yasmín Márquez Rodríguez, quien fue cesada en 2015 de la Dirección de Centros de Reinserción Social de Puebla, tras versiones de que en el penal de San Miguel operaba una red de trata de personas. Posteriormente, cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, se le acusó de nepotismo. El criminólogo José Andrés Méndez Ñeco, de Tamaulipas, es hermano de Yasmín del Carmen, desaparecida en 2013 en Reynosa, y el ingeniero civil José Carlos Castro Gurrola busca a su esposa e hijas desaparecidas en Veracruz en 2011. También figuran en la lista el abogado Oswaldo Antonio Chávez Yarco, con una larga carrera como subinspector en la Policía Federal Ministerial y desde 2016, investigador privado en W. Yarco Investigaciones y Defensa Penal, y el doctor en Derecho Jorge Sánchez Arellano, quien desde 2015 ha ocupado distintos cargos en la CEGOP. Diana Iris García, quien busca a su hijo Daniel Cantú Iris desde 2007, dijo que las familias tienen muy poca información sobre los aspirantes a la Comisión Nacional de Búsqueda, salvo en los casos de la excomisionada de Puebla y la actual titular en Morelos. La integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, y el Movimiento Nacional de Desaparecidos México, pide que el proceso de designación sea transparente y que se garantice de igualdad de género y la participación ciudadana. Hasta ahora, ni FUNDEC ni otros colectivos de Coahuila han sido llamados a participar en el proceso de selección. Esto, dice la madre buscadora, es preocupante porque los espacios son cada vez más restrictivos. Recordó que el propio Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha recomendado al Estado mexicano garantizar la participación de las víctimas en la implementación de acciones de búsqueda y en la armonización de las leyes sobre el delito. Sabemos que, dado el número de personas desaparecidas que hay en el país, la responsabilidad de este cargo es muy grande. Por lo tanto, se debe seleccionar al mejor perfil y no de modo apresurado, sino tomándose el tiempo para leer los currículums, los antecedentes, que den una pequeña luz de que quieran dejar al menos esta parte bien, que no se haga en lo oscurito como se ha hecho en otros casos. Esto último, que el proceso sea poco transparente, es un temor generalizado entre los familiares de personas desaparecidas entrevistadas. Núñez Barojas, de La Voz de los Desaparecidos en Puebla, dijo que, tomando en cuenta el contexto en el que Quintana se separó del cargo, es preocupante lo que pueda estar ocurriendo al interior de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hay un temor que puedan estar en peligro de alguna manera a los derechos de los desaparecidos, que se quiera rasurar el registro. Villalobos coincide con esta interpretación, pues ve con sospecha que, por ejemplo, una de las postulantes, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, provenga de las filas de Morena, donde han desempeñado distintos cargos, y que entre 2018 y 2021 haya ocupado un puesto de coordinación en la Secretaría de Bienestar, dependencia que, a través de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, participa en la revisión del Censo de Personas Desaparecidas. Actualmente es directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Pareciera que esta convocatoria fue únicamente para darle paso a ella, señaló Villalobos, quien personalmente ha recibido a los llamados servidores de la nación en su domicilio, preguntando si su familiar desaparecido ya regresó, a pesar de que sostiene reuniones periódicas con distintas fiscalías para dar seguimiento al caso.
Sería un mensaje muy equivocado que mandaría el Ejecutivo Federal a las familias de las víctimas, porque lo veríamos incluso como un insulto, agregó. De ser así, tendremos nuevamente, las familias, que salir a denunciar, a litigar este proceso, a lo mejor ante instancias internacionales. Otro candidato vinculado a Morena es el abogado Giovanni Francesco Barrios Moreno, quien destaca en su currículum su condición de miembro fundador del partido en 2013 y su vinculación con Cottonhead, como coordinador de sus redes juveniles en Tamaulipas en 2006. Es coordinador estatal del Consorcio 4T, la organización nacional creada hace un año para apoyar a quien aspirará a la presidencia por Morena, hoy Claudia Sheinbaum. Aguirre, director del Centro PROD, consideró que la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda es una responsabilidad muy trascendente, por el alto número de desapariciones registradas en México, sobre todo ante la discusión pública generada por la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Encontradas. Reconoció que el momento actual es delicado para el nombramiento, sobre todo por la manera en que la Presidencia de la República ha politizado el tema de la desaparición de personas al insistir que en el registro tiene un subregistro. Esas declaraciones, de acuerdo con Aguirre, van a generar un entorno poco propicio para que quien sea designado titular haga un trabajo técnico, pues será difícil que no poseen su valoración al orientar los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Si este proceso desemboca en la selección de un perfil cuyos antecedentes fueran políticos electorales y no técnicos en materia de búsqueda, sería un mensaje que confirma todos los temores de que estamos ante un intento de manipular políticamente el tema.